Bien, entonces, más antes estábamos hablando de una parte de lo que también está referido a lo, a lo artístico, pero con una palabra que sería el antiarte, ¿no? Ahora, como tema propuesto por su compañera Saray, vamos a ver diferentes criterios de lo que tiene que ver con esta corriente más o menos nueva, ¿no? Porque el minimalismo ha nacido más o menos hace menos de 10 años, por si acaso. Más antes no había, pero la idea del minimalismo es simplificar los elementos al máximo, ¿no? A ver, les voy a compartir mi pantalla y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Por decir, estamos aquí en cuestiones minimalistas, ¿no? El minimalismo como tal. Entonces, minimalismo, por si acaso, viene de la palabra mínimo, o sea, los mínimos detalles posibles en una composición. Miren, por ejemplo, acá es una decoración de una sala, por ejemplo, y la decoración es minimalista, ¿no? Entonces, los mínimos elementos posibles. Y en el minimalismo se tratan de, por ejemplo, simplificar los elementos o los objetos y formas que van a estar dentro de la composición, a, si es posible, a formas geométricas y aún si no se pueden formas geométricas en sus formas originales, pero simplificadas. Entonces, se simplifican las formas, se simplifican los colores y se simplifican los, ¿cómo se diría? Eh, incluso las cosas naturales, ¿no? Y, por ejemplo, en esta foto que está en el Inter, tenemos como una composición minimalista de un cuarto o algo así, un cuadro, ¿no? Pero el cuadro, si se fijan, no tiene nada, solamente es un marco. Entonces, según el minimalismo, el cuadro como tal ya no necesita una foto que esté con un paisaje, con una persona o algo así, sino solamente el marco. El sillón no tiene grandes detalles, solamente tiene las patas que le sirven para que se apoye y el cojín, no sé, y una curva en la parte donde se sientan, ¿no? Y para poner los codos también, pero basado en una especie eh, de curvas que serían, la simplificación de esto sería una especie de esfera seccionada y de la esfera sacada todas las piezas, así como la parte del sillón y su almohadón, digamos. Después están, por ejemplo, los elementos decorativos, como una mesita donde están soportados una pequeña planta bueno, no se ve muy bien, pero parece un radio o, o algo así, ¿no? Encima de la mesa. Entonces, estos elementos igual son simples, no son ostentosos, no son decorosos, no tienen, en el caso del plantita, no tiene ramificaciones que se estén desbordando de la maceta, la misma maceta mm, que tiene la planta es de una forma esférica o casi esférica, esférica truncada, diremos, y nada más. Y la mesita creo que tiene unos detallitos que son unos cuadrados y una especie de marco, ¿no? Entonces, así se han logrado simplificar todos los elementos aquí. Bueno, el piso es una especie de piso de madera, tipo machimbre o algo así. Entonces, es un estilo minimalista decorativo, ¿no? En este caso, decorativo de un interior de una sala, un cuarto de estar o algo así. Entonces, miren que el minimalismo no solo se lo plantea de esa forma, ¿no? También está en cosas escultóricas. Por ejemplo, aquí tenemos una escultura que diríamos no, directamente no puede significar nada, pero fíjense,
¿Cómo está planteado? Tenemos una especie de tres proyecciones de esta pieza que son las que están en la parte de, a ver, aquí les voy a dibujar esta, por ejemplo, esta donde estoy marcando con el lapicito, ¿no? Que son los lugares donde se apoya la pieza esta y otras tres piezas que están flotando hacia los costados, como estas otras, miren, por ejemplo, esta y esta. Entonces, todas esas piezas relacionadas con la base, que son de tres piezas también, se diría que directamente no tienen nada que ver. Pero el, según la teoría del minimalismo, eh, se han simplificado a la mínima expresión a esta escultura como para que se sostenga en lo mínimo, ¿no? Porque imagínense, si lo minimizamos más y fueran solo dos patas, no se pudiera sostener. Entonces, por eso las tres serían en la mínima expresión para que se sostenga una determinada pieza que tenga que ver con patas. Y lo de arriba ya es el elemento decorativo, pero en este caso solamente son una especie de proyecciones que se parecen a las patas y listo. Así sería la pieza minimalista, escultórica, ¿no? Bien, a ver, veamos otro ejemplo de por acá. Ah, bueno, se mantiene mi lapicito, lo voy a borrar. Listo. Ahora, por ejemplo, tenemos igual el minimalismo en otra habitación. Si se dan cuenta, el minimalismo también ha empezado como un elemento decorativo de interiores, ¿no? ¿Por qué ha sido necesario que exista el minimalismo? Porque muchas de las otras corrientes así escultóricas, artísticas y demás empiezan a tener demasiados elementos decorativos, ¿no? Por ejemplo, justo ayer hablábamos uno de los compañeros hablaba del barroco, por ejemplo, ¿no? Lo barroco, la barroquería y todo eso, que es un estilo artístico que tiene un sinfín de detalles, o sea, una polución de elementos, tantos elementos que incluso se mezclan unos con otros y en las mismas pinturas del barroco tenemos un montón de elementos. Si es la pintura de un santo, por ejemplo, tenemos al santo y tiene detalles en la ropa. Seguramente va a tener ángeles en uno y en otro lado. Va a tener elementos como el cielo, nubes, tal vez estrellas y otros elementos, pero van a ser un montón de elementos y también coloridos. Y entonces eso para su época y periodo, hasta cierto punto estaba bien, ¿no? Pero en estos tiempos más modernos se busca simplificar las cosas porque es necesario que gracias a su simplificación, el entendimiento sea más directo de las funcionalidades de las cosas también. Miren, por ejemplo, aquí es igual una sala, pero eh, según el minimalismo, ya incluso han descartado algún tipo de mueble que sea para sentarse o un cojín siquiera. Entonces, tanto así que los elementos decorativos serían estos dos cuadros, y, pero no hay nada en los cuadros, ¿no? Luego una mesita que es súper sencilla, con una especie de maceta que lleva una planta pequeña. Luego parece que aquí en esta parte donde estoy apuntando con el dedito es un frasco de vidrio o algo así. Y luego algo que es bien característico de los tiempos modernos, ¿no? O sea, un computador personal y abierto. Luego hay de fondo una puerta de color oscuro que no tiene gran detalle, no tiene nada, incluso ni siquiera tiene el agarrador del cerrojo, si no me equivoco. Pero así está planteado según el minimalismo, este tipo este estilo decorativo de un interior. O sea, se diría que según el minimalismo no necesita siquiera cojines porque
no es necesario usar cojines, ya que te puedes echar en el piso o sentar en el piso o estar de rodillas, no sé, para ver lo que tiene el computador. E incluso el computador, si se dan cuenta, no tiene el logo que generalmente tiene en la parte de atrás, ¿no? Entonces, se dice que también el minimalismo sirve para darle mejor funcionalidad a las cosas, o sea, para que realmente funcionen para lo que han sido creadas. Y miren, por ejemplo, acá, otro ejemplo, ¿no? El minimalismo, pero planteado igual en una escultura. Entonces, en esta sala de exposición no tenemos ningún otro elemento colgado en las paredes, ni luces, ni nada, solamente es esa escultura de un ojo. Y el ojo está mirando a quien le mire, digamos. Y el ojo incluso no tiene otros detalles, así como que venitas en el ojo, nada, solamente es blanco igual que las paredes. Y el único lugar con color y detalles diferentes sería justo la parte de lo que le llamaríamos retina. No, esperen, me estoy equivocando. Eh, ¿Cómo se llama la parte central del ojo? Retina, ay, ¿cuáles son las partes del ojo? Me olvidé. Ah, bueno, pero yo creo que me entienden, ¿no? Entonces, entonces el visitante de esta exposición solamente va a ver eso. No, seguramente no hay nada en la sala, nada más que eso, ¿no? Y listo, la exposición es súper minimalista. A ver, aquí, por ejemplo, en estas columnas que estamos viendo en el lado izquierdo, de tal forma que un pasillo grande como el que se ve no tienen mayores detalles, solamente son columnas rectangulares y rectas y nada más, y solamente vemos que nos ayudan esas columnas para que la luz ingrese y, bueno, ilumine el lugar. A ver, Álvaro, tienes la manito levantada. Te escuchamos. Sí, licenciado, de lo que estaba diciendo de las partes del ojo era, si no me equivoco, conjuntiva, iris, pupila, cristalino, córnea, esclerótica, y creo que era coroides, y creo que hay más, creo. Ah, sí, pero las partes visibles, por ejemplo, la parte blanquita es la retina, o la retina es la parte que está de color un poco azul. Porque dentro de la retina está lo que le llaman el iris, ¿no? Y el iris es esta partecita negrita que se abre un poco y se cierra según la mucha luz o poca luz que exista para, para que, para que se gradúe automáticamente o algo así. Ahí dicen, creo que es conjuntiva. No, no estoy muy seguro. Ah, ya, a ver, Conjuntiva, no estoy muy seguro. ya, a ver, vamos a verlo luego, ¿sí? Un repaso de cómo funciona el ojo. Bueno, sobre todo las partes principales. Pero, mm, pero es muy interesante también el estudio del ojo porque les cuento que si no tuviéramos ojos, no pudiéramos apreciar también todo lo que tenemos en colores, formas, luces, sombras, ¿no? A ver, entonces, así el minimalismo, ¿no? Por lo menos aquí en estos ejemplos, el minimalismo está planteado como minimalismo decorativo de interiores. Ahora vamos a ver el minimalismo en la pintura. A ver, ahora sí. A ver, por ejemplo, aquí hay unas líneas que están basadas en media circunferencia y, y bueno, entrelazadas, ¿no? Entrelazadas, pero todas son las mismas formas, con las mismas medidas, solo que están
unas, le llamaríamos volteadas, otras de la forma original y con los cambios de colores y todo eso. Pero todas son, si se dan cuenta, el mismo espesor de líneas de todas, mm, de todos estas medias circunferencias. Entonces, esto también sería entendido como minimalista, pero sería más minimalista si usara menos colores todavía. Entonces, aquí se diría que el uso de las formas sí es minimalista, pero no tanto el uso de los colores, porque también el minimalismo te, te dice que se simplifiquen no solo las formas, sino también los colores. Hay una teoría de lo que hacemos en esto del diseño, por ejemplo, que te dice, ¿no? Más es menos y menos es más. O sea, ¿a qué se refiere esto? A veces cuando estamos creando algo, se van a dar cuenta ustedes mismos cuando estén creando o cuando les pidan crear algo, entonces les dicen, ¿no? Necesito estos elementos en el dibujo, en la composición, así. Y te dicen, pero aumentale estito más, aumentale este otro detalle, esta otra foto, estos mensajes, estos textos, así. Entonces, cuantos más elementos les pongamos, a veces vamos dispersando la atención del que va a mirar. Claro, de alguna manera, eso también tiene que ver con el contexto cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, se habrán dado cuenta que, por lo menos aquí en Bolivia y como ejemplo La Paz, cuando vemos los diseños, por ejemplo, de los prestes y cosas así, eh, serían demasiado, o sea, súper barrocos, ¿no? O sea, con muchos elementos encima unos de otros y tantos elementos que incluso algunos hasta sobran, pero aún así son parte del diseño. Y eso es parte de la cultura popular, entonces es una especie de necesidad de ostentación que existe dentro de los que proponen estos trabajos y como los que hacen el trabajo en sí, o sea, los diseñadores de estos estilos, de alguna manera no son ellos los propositivos, sino ellos más bien son los que ejecutan el trabajo propuesto por los interesados, que serían, por ejemplo, los que están pasando la fiesta, por decir. Entonces, ahí es donde se da margen para este tipo de expresiones y por eso en algunos momentos, cuando vemos, por ejemplo, un letrero de una fiesta de algún preste o cosas así, a veces no se entiende directamente ni el nombre, ¿no? Ni el nombre del pasante, por decir. Entonces, tenemos que acercarnos un poco más y leer dentro de todo el cúmulo de textos dónde está el pasante, dónde está el nombre, por ejemplo, del pasante. Y tal vez cuando hay fraternidades también, esto pasa hasta en el Gran Poder, ¿no? Tenemos una especie de estandarte así, y en ahí el, eh, el nombre del conjunto, por decir, no está visible de lejos, ¿no? Sino tenemos que acercarnos de alguna forma y leer recién con detenimiento y en algún lugar está el nombre del conjunto. Entonces, eso pasa cuando ciertas tendencias se van siguiendo. Y diremos, no solo eso pasaba aquí, en esta parte del mundo, ¿no? Sino en otros lugares también. Por eso es que digamos, mm, otros creadores de lo artístico y cosas así han propuesto esta técnica que es más o menos nueva, la del minimalismo, para minimizar los detalles y hacer que el fondo de lo propuesto se simplifique tanto, pero se llegue a entender. Por ejemplo, aquí, miren, en esta composición del lado izquierdo tenemos el solcito. A ver ahí, listo. Está el sol, un fondo blanco y más abajo pueden ser montañas o pueden ser agua también, ¿no? Aunque para ser agua tal vez tendría que tener algún tono celeste, azul.
pero pueden ser montañas y por la degradación de colores parecer que fueran montañas a lo lejos, ¿no? El que está al lado, que es una, igual, una composición parte de todo este conjunto minimalista, parecería que fuera igual un río, si se fijan bien, un río pasando entre tres colinas o tres secciones de montañas. Y en el que está un poco más a la derecha, es parecido al anterior, tenemos igual una especie de sol y más abajo parecería que fueran montañas, montañas, montañas y más abajo todavía una especie de piso, ¿no? Donde, donde podemos estimar que es que es la tierra o algún tipo de sembradío, tal vez que tenga esa tendencia de amarillo, o tal vez que sea una especie de planicie desértica, no sé. Pero todo esto es representado en una composición minimalista pintada. A ver, aquí también tenemos, ay, perdón, perdón, otra, otra cuestión minimalista en el lado más derecho, ¿no? Es más colorido. Tenemos una especie de forma cuadrada, pero con el centro desplazado hacia abajo. Y, y nos da la impresión de que fueran círculos que se van cruzando unos con otros, ¿no? O poniendo uno encima del otro. Entonces, ahí también la técnica se hace minimalista, porque los colores no son puros ni, ni brillantes, sino están opacados. Entonces, al tener todos los colores esta característica y además al simplificarse las formas en semicírculos y rayas que forman una especie de cuadrado, entonces se diría que también corresponde al minimalismo este tipo de pintura. Ah, otro detalle del minimalismo es que trata de minimizar los objetos a tal extremo que incluso busca formas geométricas para estas minimizaciones. Por ejemplo, ¿qué formas geométricas? Las más simples. Y las tres más simples serían, por ejemplo, el cuadrado y su variación, ¿no? El rectángulo, luego el círculo o elipse y el triángulo. Entonces, en base a estas tres figuras, es que tratan de minimizar todos los detalles que hay en una técnica minimalista. Miren, esta es otra pintura, igual de la técnica minimalista, pero aquí creo que está más entendible el minimalismo porque las formas están simplificadas a solo unos rectángulos, ¿no? No hay nada más. No hay ningún otro elemento diferente. Y los rectángulos eh, están unidos a otros rectángulos. Entonces, de ese lado viene su entendimiento del minimalismo. Miren, por ejemplo, este rectángulo que estoy bordeando tiene la misma réplica, el mismo color, el mismo tamaño y todo, pero en la parte de abajo de esa misma pieza. Y juntadas a ese rectángulo más grande que tendría el color un poco verde azulado, algo así. Entonces ahí tenemos la representación minimalista de una pintura súper, súper simplificada. Y aquí lo mismo. Bueno, podemos encontrar un montón de ejemplos, por si acaso, en el Inter, en libros y en otros materiales a los cuales podamos acceder, pero en todos se van a dar cuenta que la expresión se trata de minimizar a lo más posible los elementos compositivos. Muchos dirían que, por ejemplo, esta especie de lo que estoy señalando, ¿no? A ver, denme un segundo. A ver, eh, no, 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 no. Esto. Por ejemplo, esta especie de trébol de cuatro hojas tiene
una especie de hojas que están distribuidas uniformemente y todas son, al parecer, secciones de círculos y dentro de estas otras secciones de círculos. Entonces, solamente con ese tipo de secciones se hace esta composición. Y jugando, obviamente, con los colores y todo eso. Esta otra, que estaría más aquí, la eh, la de este cuadrado. Miren, el cuadrado solamente tiene especie de líneas en diferentes espesores y unos rectángulos y un cuadrado rojo. Bueno, ni es tan cuadrado, es más rectángulo. Entonces, al tener estas piezas, la, la simplificación es súper evidente, ¿no? Se ha simplificado a líneas y rectángulos, diríamos, nada más. Pero con un sentido también estético, ¿no? Porque el minimalismo, aunque tenga piezas así súper mm, súper simplificadas, también busca un sentido estético. Eso es lo otro interesante del minimalismo. Y bueno, podemos encontrar un montón de ejemplos. Y también por nosotros mismos podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacerlo en función de que nos basemos en esos principios compositivos. Principios compositivos de simplificar, de minimizar los detalles a la mínima expresión de formas y de color. Entonces, consiguiendo eso, se diría que vamos a estar en esa técnica minimalista en pintura, no solo en pintura, ¿no? Podemos también expresarlo en escultura, en, en otras formas así alternas de lo artístico. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario respecto a esto que estamos viendo de lo que es el arte minimalista en este caso. A ver, lo que vimos es el minimalismo en lo decorativo, el minimalismo en la pintura, incluso el minimalismo en la fotografía. A ver, veamos esto. Ahí está. Em, a ver, se nota, ¿no? Esta fotografía minimalista. Son una especie de palos. Estoy suponiendo que es una especie de muelle o algo así, que generalmente ponen palos en justo donde se acaba la parte de tierra y empieza la parte de agua para señalar que es el límite hasta donde las personas pueden ir, porque más allá es peligroso, no sé. Y ahí tenemos a una persona, ¿no? Una persona que está equilibrándose en uno de estos palos. Y listo, aquí, por ejemplo, ocupa más espacio el cielo, que parece ser un día nublado, de un día nublado, y que casi está del mismo color con el suelo o con la parte de la tierra. No hay detalles de si fuera una laguna, mar o algo así, pero bueno, pero para este tipo de fotografía no son necesarios, ¿no? A ver, aquí otra fotografía minimalista. Entonces, esto sería una especie de atardecer, por ejemplo, pero no se ve el sol. Entonces, el sol seguramente está un poco más a la derecha o izquierda, más parece hacia la derecha, y los elementos compositivos solamente son la línea de fondo, que sería una especie de línea de fuga, o mejor dicho, línea de horizonte de esta composición, y parece que a lo lejos está una barca pequeña y un poco más a la derecha una persona
que tal vez esté pescando, no sé. Pero esta fotografía correspondería a esa técnica también del minimalismo. ¿Sí? Aquí es algo parecido. En la fotografía de una persona que está caminando desde, nos da a entender que está caminando desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Pero ¿qué elementos más tenemos? Tenemos una especie de línea de, de sombra y justo al límite de esta línea de sombra está caminando la persona esta. Tenemos unas arrugas del suelo hasta más o menos por acá, donde parece ser la línea de horizonte. Eso quiere decir que ahí se acaba la tierra y empezaría el cielo después, hacia arriba. Y me parece muy interesante esta foto porque como que está caminando la persona de derecha hacia la izquierda, estaría haciendo lo contrario del sentido en el que estamos acostumbrados a leer. Por ejemplo, nosotros leemos de izquierda a derecha, pero el Señor está caminando al revés, de derecha a izquierda. Al hacer esta caminata de derecha a izquierda, nos da a entender que va a caminar todo este espacio y tal vez recorrer más, y se diría que está retrocediendo. ¿Retrocediendo en qué? Si se fijan bien, la persona está como que encorvada y se diría que es una persona muy mayor, ¿no? Entonces, como que es muy mayor, se diría que está retrocediendo en el caminar de su vida, porque cuando las personas son muy mayores, entonces siempre hay más dolencias, hay más fragilidad y todo eso, entonces se dice que se está en retroceso. Y por eso en este caso es con mucho significado esta fotografía, y precisamente la técnica en la que está siendo planteada es el minimalismo, ¿no? Porque si no fuera minimalista la foto, tal vez enfocaríamos ya no tanto el paisaje y esos detalles, sino lo enfocaríamos a la persona directamente. Y ahí dejaría de ser minimalista la fotografía, ¿no? Entonces, más o menos por esos lados van las técnicas de las diferentes cosas que podemos mostrar en unas composiciones de esta interesante escuela que es el minimalismo. Interesante escuela de estas que son modernistas, ¿no? O sea, modernistas quiere decir que han sido, o sea, son una especie de respuesta o necesidad a, a otras influencias y le quieren dar la contra a eso, ¿no? En este caso el minimalismo le da la contra a otras técnicas que suelen ser demasiado o que tengan demasiados elementos en su composición. Entonces, esas son las características del minimalismo, ¿sí? Entonces, hay mucho por ver dentro de todos estos ejemplos, que no solo son pictóricos, como se han dado cuenta, también son arquitectónicos, de decorado de interiores, de decorado de casas, de arquitectura, macroarquitectura, ¿no? O sea, por ejemplo, edificios grandes, puentes y cosas así. Y, y también, em, como lo que veíamos, fotografías, pinturas y otros, hasta esculturas, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿qué comentarios tenemos con esto del minimalismo que estábamos viendo? A ver, qué más podemos aportar a esto que hemos visto del minimalismo? A ver, ¿quiénes están en la sala? A ver, ¿qué nos puedes decir, Álvaro, acerca del minimalismo? ¿Qué te ha parecido? Licenciado, se escucha, ¿no? Sí, te escuchamos. Licenciado, sí, muy
interesante. Me o sea, me dio, ¿cómo se llama? La foto del señor, esa me dio más que pensar de lo, de lo que de lo que estaba viendo y como te digo, no sabemos, mm, yo no sabía si estaba viendo, si eso estaba, si iba al otro lado o al otro lado. Es, es, es interesante. Ah, de ese señor que está caminando. Sí, 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 sí. Mm, claro, esos detallitos que les he mencionado tienen que estar presentes siempre en su interpretación de los elementos que tenemos en alguna composición, ¿no? Nosotros leemos de izquierda a derecha, entonces nuestro recorrido visual también va en ese sentido. O sea, de por sí cuando vemos de entradita una pintura, por ejemplo, primero apuntamos instintivamente hacia la izquierda y empezamos a ver los elementos que van hacia la derecha, ¿no? Y hacemos una especie de Z, digamos. Entonces leemos de izquierda a derecha, luego bajamos a otro nivel, luego bajamos y así recorriendo todos los puntos que tengamos dentro, la fotografía, pintura, no sé. Y ahí recién entra el concepto de composición o diferentes conceptos de composición que yo creo ustedes los han visto también. Por ejemplo, esto de las zonas doradas o zonas áureas que les dicen, ¿no? Entonces ahí recién vienen esos conceptos. ¿Sí? Bien, a ver, Saraí, no sé si hemos ampliado más bueno, supongo tú ya conocías algo, ¿no? Sí, licenciado, muchas gracias por mostrarme respecto de este diseño, porque yo al menos vi un poco sobre lo que era arquitectura con Mies van der Rohe, que se caracterizó, creo que si más no me equivoco, por el pabellón de Alemania, que es totalmente minimalista, donde solamente juega con planos horizontales y verticales. Y también a Farnsworth, algo por ahí era el nombre, donde igual es una estructura hecha de puro vidrio y al menos yo solamente sabía un poco sobre el minimalismo en la arquitectura porque en estas no hay, como usted nos mostró en algunas imágenes, muchos detalles, tal vez en las paredes, cuadros o esas cosas se intenta eliminar. Por ejemplo, en esta casa que les nombro, que es la casa Farnsworth, es una hecha de puro vidrio, entonces no hay donde colocar cuadros ni ningún tipo de decoración. Carece de paredes internas, solamente hay como pequeñas divisiones y es bastante interesante para mi punto de vista porque también como usted nos mostró, hay bastantes fotografías que con unos cuantos elementos, con tal de que se vea la línea de horizonte, una persona como en el que nos mostró, o de la sensación de algún tipo de mensaje, es más que suficiente con unos 5 o 6 elementos o incluso menos. Y muchas gracias más bien por haber desarrollado más el tema, porque sí desconocía un poco sobre el lado de la fotografía y también en el arte. Entonces, muchas gracias, licenciado. Sí, muchas de estas tendencias, como les decía, no solo como en el caso del minimalismo, no solo es arquitectónico, también pasa de lo arquitectónico a ser escultórico, de lo escultórico a la pintura, a la, a la fotografía e incluso al decorado interno, ¿no? O sea,